Bien, qué bien. Tengo que entrar la clave ahorita en la computadora y sacar las notas. Para mientras, mira el de la cámara. Ah, mentira. Estoy muy contento. Cuando el pastor me dijo cómo me sentía para predicar, yo le dije, pues bien, pastor. Y hace como una semana me dije, wow, tengo que predicar. Y pues Dios, gracias a Dios, me dio un tema y esperemos que Él pueda hablar hoy a nuestras vidas. Quisiera también, antes de comenzar, honrar a los padres, honrar a mi papá, a mi abuelo, que son una bendición para mi vida. Y antes de empezar quiero orar, así que inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias. Señor, eres bueno y nos has traído hasta tu casa con bien y con bendición. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre. Tú eres nuestro Padre celestial. Has cuidado de nosotros desde que estamos en esta tierra y hasta hoy, y lo harás hasta nuestra muerte. Te damos gracias, Señor, por quien tú eres. Espíritu Santo, hoy abre las mentes. Espíritu Santo, hoy deposita en corazones tu palabra, Señor. Que pueda caer esta palabra en tierra fértil y que tú puedas impactar los corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Si es tu voluntad, sana enfermos, libera cautivos, añade los que tienen que ser salvos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Ok. Pues la verdad, a mí me dijeron que tenía que hablarle a los papás. Amén. Pero creo que este tema también va para las mamás. Amén. Y a los hijos también les va a caer. Amén, dijeron los papás. Y yo creo que cuando Dios nos vio, cuando Dios se fijó en nosotros y nos rescató, no solo pensó en tu persona, sino que también vio generaciones a través de ti. En la palabra de Dios, para darles un ejemplo, en Génesis 17, no quiero que lo busquen, yo lo voy a leer, está Dios haciendo un pacto con Abraham, pero no lo hace con él solamente, siempre le dice tus generaciones, tu descendencia después de ti. Y dice en el Génesis 17, versículo 17, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tus descendencias después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti tierra en que mores, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ti, decía esta palabra, pero era como, yo voy a hacer algo contigo, pero yo no estoy pensando solo en ti, estoy pensando que hay generaciones a través de ti que me van a servir en mi reino. Entonces, lo que yo creo, yo sé, es que tú, padre de familia, cuando Dios te vio a ti, no te vio solamente a ti, te vio a tus hijos, a tus nietos, y Él dijo, a través de él, yo tal vez voy a levantar un evangelista, un pastor, aunque él no lo sea, pero su generación va a ser bendita. Entonces, estamos conscientes de eso, de que Dios no solamente nos vio a nosotros, sino que, yo qué sé, si yo voy a tener hijos, imagínense, y Dios no solamente me vio a mí, Dios vio a mi abuelo, pero Dios dijo, de su generación voy a traer un pastor a Montreal, y él vivía en Guatemala. Entonces, solo quiero leerles un mandamiento que Dios dejó. Está en Deuteronomio 6, si ese sí quiere buscarlo conmigo, versículo 1.
tienen? Qué bien. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ok, solo para ponernos en contexto, en el capítulo anterior están los 10 mandamientos, donde dice honrarás a tu padre y a tu madre, eso es para los hijos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien aquí en la tierra. Ok, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Ok, si regresamos al versículo 7, yo estoy leyendo la Biblia de versión Américas, así que... Y dice, y diligentemente les enseñarás... Ah, no, esa es la Reina Valera, perdón. La versión de las Américas dice en el versículo 7, y diligentemente les enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, diligentemente, no es solo de enseñarlo así como, ajá, vamos a la iglesia y no. Es diligentemente es una acción hecho con cuidado, prontitud y preocupación. En otra versión decía, una acción hecho con desesperación. Nos tiene que desesperar enseñar a nuestros hijos. Nos tiene que desesperar el estado de la siguiente generación. Nos tiene que preocupar cómo vamos a dejar la próxima generación. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Se han encontrado con Dios o no? Entonces, quiero hablar en una historia que para mí es muy triste. Y creo que ahí se va a enfocar la mayor parte del mensaje. Es en Primera de Samuel. Si me acompañan. Primera de Samuel. De verdad solo ábralo. En Primera de Samuel y yo le voy a decir después. ¿Va? Porque quiero ponerlos en contexto. Ok. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, Ana no. Entonces, llega Penina y lo que hacía ella era provocarla. Siempre provocaba a Ana. Pero la verdad que Elcana era como buen esposo, digo yo, bueno, porque le decía así como no te preocupes, o sea, no le demandaba hijos. Lo que hubiera en el Antiguo Testamento le demandaban los hijos, no sé, pues sí. Pero le decía en el versículo 8, entonces Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Entonces, miramos aquí. Esto es solo un contexto. Miramos aquí a Ana en un estado de confort. Ella tenía todo. Tenía un marido que la amaba, la respetaba, le daba de comer, le daba casa, solo que no tenía hijos. Entonces, miramos aquí a Ana saliendo de su zona de confort y ellos suben al templo, porque ellos todos los años tenían que subir al templo a darle ofrendas al Señor. Pero esta vez Ana sentía irritada por Penina, que le decía que no le daba hijos a Elcana. Y vamos ahorita. Ok, exacto.
Entonces, miramos eso. Ana sale de su zona de confort. Miramos que se presenta ante Dios en una oración angustiada. Hasta el sacerdote Elí le dice, ¿es que acaso estás ebria? Y ella le responde que no. Lo que Ana hizo fue un pacto con Dios. Si Dios le daba un hijo, ella lo iba a dedicar todos los días de su vida a Dios. Así que, por favor, vamos al versículo 11 del capítulo 2. Entonces Elcana se fue a Ramá, a su casa, y el niño servía al Señor, hablando de Samuel, delante del sacerdote Elí. Pero, 12, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Y sobre eso quiero hablar hoy. Elí era un sacerdote, él vivía en el templo de Dios. Aquí cuentan que los hijos de Elí, que eran Ofni y Fines, no conocían al Señor. ¿Cómo es posible que eran hijos de un sacerdote? Ellos estaban todos los días en la casa del Señor. ¿Cómo es posible que ellos no conocían al Señor? Ya estaban ejerciendo un oficio sacerdotal y no conocían al Señor. No conocían. Más tarde les voy a hablar, dice que no conocían las costumbres sacerdotales. Ese es un problema de enseñanza de la parte de su padre. No es posible que vayamos a la iglesia, porque ellos están como, por decirlo así, todos los días en la iglesia, aquí vivían, y no conocían a Dios. Vamos al versículo 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Ok, mejor vamos a leer desde el 12 hasta el 17. Dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía en sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben de quemar primero la grosura y después toma lo que quieras, él respondía, no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando no enseñamos a nuestros hijos? Es que cuando no llevamos a nuestros hijos, no les enseñamos, ellos comienzan a no tomar en serio lo que es el Evangelio. Ellos lo que hicieron era menospreciar la ofrenda del Señor, no le tenían ningún valor a lo que era la ofrenda del Señor. ¿Por qué? Porque su padre no le había enseñado qué es lo que realmente estaban haciendo. Yo creo que ellos en sí sabían que eran sacerdotes, pero no realizaban el impacto de su posición. Entonces, miramos en el versículo 22 que Elí los reprende. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera.
Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia contra el Señor. Si vamos al versículo 27, dice, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. Ni di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas a los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honrás a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos de esto está de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines, en el mismo día morirán los dos, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón, de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Ok, estas son las consecuencias del pecado de sus hijos, pero en sí la profecía normalmente yo creo que la profecía hubiera sido a los hijos, ellos pecaron. Pero lo que más me impacta es que la profecía va en contra de Elí. Entonces, lo que más sí los mató, Dios después los mata, están en la guerra y los mata. Pero creo que el que más sufrió en esta ocasión fue Elí. Dice ahí, he aquí vienen días donde cortaré tu fuerza y la fuerza de tu casa, de tu padre, y ya no habrá más anciano, y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que ha hecho Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. El que sufrió todo el pecado de sus hijos fue Elí. Lo que tenemos que hacer nosotros es prevenir, no llegar a ese punto, enseñar a nuestros hijos desde el inicio. Necesitamos, yo soy profesor de los niños. Yo hablaba con un profesor, el Danielito, nuestro hermano Danielito, y que me decía, a veces me siento angustiado por esta generación, necesitamos que ellos tengan un encuentro con Dios, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago que ellos se encuentren con Dios? No puedo decirle, mira, andate a encontrarte con Dios. Eso como no se hace, digo, pero lo que puedo hacer es esto, hacer ambientes donde la presencia de Dios puede estar aquí y meter a nuestros hijos en la presencia de Dios. Y en ese instante, cuando la presencia de Dios esté aquí y cuando la gloria de Dios esté aquí, ellos se van a poder encontrar con un Dios vivo y no van a decir, y no van a ser pura emoción. Lo que necesitamos es que ellos se encuentren con Dios. Y eso es un mensaje para los jóvenes, niños que me escuchan. No hay Espíritu Santo Junior, solo hay un Espíritu Santo. Y Él tiene planes para tu vida. Él te ama, no es solo para tus padres. Dios no solo ama a tus padres, Dios también tiene planes para ti. Y Dios no solo quiere hacer algo con tus papás, pero quiere hacer algo en tu vida. Y Él quiere encontrarse contigo y quiere establecer una amistad contigo también. Ok, vamos al llamamiento de Samuel, que es en el capítulo 3. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes
Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él le respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Ok, miramos aquí condiciones en las que Samuel estaba creciendo. Él estaba creciendo en una condición donde la palabra del Señor escaseaba, las visiones no eran frecuentes. Qué difícil es crecer espiritualmente en un ambiente así. Nosotros, que yo me incluyo, para hacer ambientes de gloria, yo tengo que trabajar para eso. Y no solo se lo voy a dejar a los pastores, somos todos responsables de que la presencia de Dios habite aquí. Entonces, y dice, y Samuel no conocía, versículo 7, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se había revelado aún la palabra del Señor. ¿Cómo es posible? Si dice la palabra de Dios que él dormía cerca donde estaba el arca de Dios. Pero ¿saben quién pudo reconocer la voz de Dios? Fue Elí. Le dice, él reconoció, dijo, cuando escuches la palabra, cuando escuches que te llamen otra vez, decí, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Cómo puede ser que él sí podía reconocerlo? Y sus hijos, que era Samuel, porque Samuel, a la verdad, su padre era Elí. Él se creció ahí desde niño, desde que lo destetaron, estaba ahí en el templo. Su padre fue Elí. ¿Cómo es posible que Samuel no conocía aún al Señor y no sabía reconocer la voz de Dios? Pero su papá sí, su papá. Hay una falta de enseñanza. Yo sé que no hay módulo, no hay como manual. Gracias, pastor. No hay como un manual y si escuchas esto es que el Señor te está hablando. No es así. A mí me han dicho, a mí me han enseñado, el pastor nos ha enseñado también que, no voy a escuchar al Señor y Yaromir, así, no. Se busca buscando en la oración, en la palabra de Dios. Ahí podemos escuchar la voz de Dios. Pero esas cosas ni tan siquiera se le habían enseñado a Samuel. Si me acompañan. Entonces, cuando el Señor llama a Samuel, le da una palabra contra la casa de Elí. Versículo 13, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Eso es lo más triste. Él sabía lo que estaban haciendo. Él sabía el pecado de sus hijos, pero no lo reprendió.
Padres, va, digo yo no soy tata todavía. Y es difícil. Pobrecitos, hermanos. Porque, bueno, yo no le he sacado canas verdes a mi papá, ¿va? Pero es necesario tener cabezas de hogar llenas del Espíritu Santo, con sabiduría, que puedan llevar su casa, a destinos que Dios ha estipulado. Yo, estudiando este tema, dije yo, sale duro ser papá. Yo sé que aquí hay buenos padres, pero cuando fui con mi papá a la luna, habían unos tatas, hermanos, que creyó que mi papá no fue solo, fuimos todos, la familia, el Chucho, el gato no, eso no lo quiero. Perdón, no quiero al gato. Pero nos es necesario ser padres entendidos en los tiempos, saber cuándo. Ese es un espíritu tremendo de discernimiento, o sea, saber que hay pecado en tu casa y poder sacarlo. Nos es necesario, porque eso va a ayudar a tus hijos a crecer espiritualmente. Mi mamá tiene gran espíritu de discernimiento, hermanos. Yo no puedo mentirle. Los ojos que hacen, no sé, tal vez a ustedes les ha pasado también que han querido pasar una mentirita a la hermana pastora, ¿va? Hermano es pastora, me hace decir. Y como que ya sabe. Así tenemos que ser, hermanos. Entonces, vamos. Hay una guerra contra los filisteos. Llega Ofni y Finis y llevan el arca de Dios a la guerra. Pero para llevar el arca no es solo agarrarla y irse. Hay un proceso de santificación. Y Ofni y Finis para nada estaban santos. Entonces, si vamos al versículo 4, no, capítulo 4, versículo 14, no, 13, no, 14. Muerte de Elí. Ya pasa la guerra. Entonces, ya pasando la guerra, hay un soldado que consigue escaparse de la guerra contra los filisteos. Lo que pasa es que Israel es derrotado, mueren aproximadamente 30,000 hombres. Ofni y Finis los matan y lo más triste es que los filisteos agarran el arca, se la roban y se la llevan a la tierra de los filisteos. Versículo 14, cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo, Israel ha huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre el pueblo, también han muerto tus 2 hijos, Ofni y Finis, y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió. Pues
era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. 3 cosas que miramos en la muerte de Elí. Él muere ciego, con sobrepeso y desnucado. Son 3 cosas. Ceguera. Él cerró sus ojos al pecado de sus hijos. No tenía visión. La visión representa el futuro. Si miramos, él no había preparado nada para las siguientes generaciones. Segundo, sobrepeso. ¿Saben qué significa? Pereza. La pereza de él, de no enseñarle a sus hijos, de no tomar un tiempo desde la infancia a prepararlos para ser un sacerdote. Y la desnucado. No pudo ser la cabeza de hogar. Él no pudo tomar la autoridad que le pertenecía a él y decirles a sus hijos, ya basta, no hagan más pecado. Y creo que necesitamos pensar en las siguientes generaciones. Necesitamos pensar en cuál es el legado que yo le voy a dejar a mis hijos. Cuando tú te mueras, cuando yo me muera, si yo tengo una familia, el Señor me va a demandar, me va a decir, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus hermanos? ¿Qué hiciste con la gente alrededor de ti? Porque lo que se siembra se cosecha. No es una ley espiritual. Y si desde ahora empezamos a sembrar bendición, empezamos a sembrar horas de oración, horas de ayuno, horas de búsqueda para que el Señor pueda establecer su reino en nuestra casa y en nuestro hogar, y que Él pueda ser el que dirija tu casa, entonces tu familia va a cambiar. Todo lo que no es de Dios va a salir de tu familia. Y tus hijos van a notar ese cambio. Cuando se nota en la casa, cuando tu papá o tu mamá están orando, se nota. Yo a veces me levanto en las madrugadas al baño y oigo a mi mamá. Me bajo corriendo. Digo yo, ¿no será que el Señor me va, qué sé yo, digo yo? Porque te entra así como un temor. Hay alguien allá arriba que está orando, que está buscando de Dios, y tú estás ahí como, a ver qué está diciendo. No. Pero se puede sentir esa diferencia. ¿Y qué es lo que ustedes ven para la siguiente generación? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es? O sea, si, como dicen, puedo imaginarme al funeral, tal vez voy lejos, ¿va? A tu funeral, tus hijos se van a parar y van a decir, pues este hombre trajo un avivamiento a mi familia, o este hombre, pues sí, fue un buen papá y solo así, o este hombre impactó mi generación. Este hombre me impactó mi vida. Este hombre hizo algo de mí y hizo lo que soy ahora. Tal vez tú no vayas a ser el evangelista o el pastor, el profeta, el misionero, pero tal vez por tu obra tus hijos lo van a hacer. Y tenemos que empezar a impactar nuestra generación desde ahora. Quiero solo algo que es todavía más triste. Capítulo 8 de ese mismo libro de Samuel. Y por cierto, el nieto de Elí fue llamado Icabod, que significa se ha ido la gloria de Dios de Israel. ¿Cómo él recordaría a su abuelo?
¿Ya tienen el capítulo 8? Amén. Recuerden que quien crió mayoritariamente a Samuel fue Elí. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Se repite la historia. Se repite otra vez, porque lo que Elí sembró en Samuel, él lo cosechó aquí. Tenemos que cortar toda maldición generacional para que nuestras generaciones puedan conquistar grandes cosas en el reino de Dios. Mi papá siempre me ha dicho: tú vas a hacer más cosas de las que yo he hecho. Si él empezó aquí y él termina aquí, él quiere que yo empiece aquí y no empiece desde allá. De eso se trata, hermanos. De que podamos impulsar a nuestras generaciones. Y que eso en sí no es para nuestro nombre. No es para que digan, el hijo de tal. Es para que el reino de Dios pueda ser engrandecido y su obra pueda ser hecha aquí en la tierra. Ahora va la tiradera para los hijos. No, mentira. Hijos, honren a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor te da. Ok. Si tu padre o tu madre no es un ejemplo, pero tú de verdad te has encontrado con Dios, eso no justifica en nada que tú vayas a pecar o que tú vayas a hacer algo en contra. Porque eso significaría que tus ojos no están puestos en Dios, sino que en la gente alrededor de ti. Tú tienes que honrarlos, mismo si no te dan un ejemplo. A la única manera que les puedes decir no o deshonrarlos es si ellos te llevan a hacer algo en contra del reino de los cielos, de la cultura del reino de los cielos. Pero de lo contrario, tú tienes que honrar a tus padres. Hay una gran, fuerte bendición a través de la honra a los padres. Tú tienes que hacerlo. A los que no tienen hijos, eso te pone mejor. Hermanos, tal vez, no sé ustedes, tal vez tengan ejemplos o gentes que los han marcado y no tienen hijos. Bueno, no sé si tienen. Gente que, no tiene hijos, pero de verdad me marcaron. Yo tengo uno, se llama David Brainerd. No lo conocen de seguro. Si los conocen, pues, chihuahuas. Uno de los hombres que más me inspira es David Brainerd. Fue un misionero, murió de 29 años en 1747. Él trajo un avivamiento a los indios en América. Él no tuvo hijos, pero dejó un gran legado entre los misioneros. Muchos institutos de teología hacen leer su libro a sus estudiantes, que está buenísimo. Su libro es acerca de, y eso es un libro que si lo puede encontrar, léalo. Es acerca de su día a día entre los indios, porque él fue de un misionero que vino a los Estados Unidos, se fue a predicar a los indios y ahí trajo un gran avivamiento entre los indios. Habían grandes conversiones, los indios se arrepentían de su idolatría, pero lo que más me impactó es que él murió joven
Él tenía 29 años y hasta ahora viene hasta mí, me viene a impactar hasta mí. Tú no necesitas tener hijos para impactar generaciones. Con tu conducta puedes impactar generaciones. Con tu palabra, qué sé yo, tal vez Dios depositó en ti un ministerio de oración. Tú puedes orar por los niños, por los jóvenes, para que Él levante nuevos predicadores, nuevos pastores, nuevos misioneros. Tú lo puedes hacer. Y hermanos, no necesitamos tener hijos. Podemos ser ejemplo sin tener hijos. Y quiero terminar con esto. El legado que nos dejó Cristo. Algo que más me impactó en Jesús fue que Él sí revolucionó aquí en la tierra de manera impactante. Lo que Él hizo fue, wow. Pero Él no impuso una barrera, Él no impuso un límite y hasta aquí van a llegar y yo hice esto y hasta aquí pueden llegar. Todo lo contrario. Juan 14, versículo 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí miramos a Cristo no imponiendo límites. Él sabía, es más, les dijo, es necesario que yo me vaya. Si yo me quedo, no puede venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, con Él, cosas mayores harán. Él estaba pensando en futuro. Él estaba pensando en generaciones. Él estaba pensando en usted y en mí, que podamos hacer cosas mayores que Él, que podamos impactar nuestra sociedad. Tristemente vivimos en una sociedad donde la mayor influencia para nuestros hijos son las redes sociales. Y si no les enseñamos, si no hacemos ambientes, si no traemos ambientes donde el Señor se pueda mover, donde el Señor pueda manifestarse y donde ellos se puedan encontrar con Dios, nos va a ser muy difícil de que ellos tengan un encuentro con Dios. Y donde tal vez aquí tengan un encuentro con Dios, aquí en la iglesia, pero lo más importante es traer la gloria de Dios a tu casa. Aquí pasamos que 2 días a la semana, pero en la casa vivimos, o sea, estamos ahí siempre. Es importante traer esa gloria a tu casa, que no se quede aquí, que en la casa puedan experimentar cosas aún mayores. Yo no me encontré, aunque aquí he sentido a Dios, he visto a Dios, me he encontrado con Dios aquí, pero mi verdadero encuentro con Dios, lo que me cambió mi vida, fue en mi casa. Fue en mi cuarto, solito con Dios. ¿Por qué? Porque vi ejemplos. Mi mamá, mi papá, los vi. Y mamá, hay que orar por esto, y hay que orar por aquí, y hay que orar y por ahí, y solo es orar, orar y orar. Y yo me dije, ¿qué es orar? ¿Qué es tener intimidad con Dios?
Y yo me acerqué a Dios. Y no tuve una clase, así como cuando te presentes con Dios, di esto. Solo me presenté y Dios hizo todo. Es necesario que nuestros hijos, ni tengo hijos, para mí son mis hijos, chivos. ¿Ah, que sí? Es necesario que los niños, que los jóvenes, obvio, ¿cómo voy a llevar a alguien a tener un encuentro con Dios si yo no lo he tenido primero? Es necesario que todos podamos entrar en esa dimensión de hacer crecer la obra de Dios y de dejar un legado de bendición. Yo creo y yo lo sé. Los chavos, jóvenes, vamos a hacer cosas grandes. Y los niños que vienen detrás de nosotros, todavía más. Pero empieza ahora. Empieza ahora. Vamos a orar. Si se quiere levantar. Te damos gracias, Señor. Qué legado, qué recuerdo, qué impacto quieres dejar a tu generación, a tus hijos, a la gente que estaba cerca de ti. Qué legado quieres dejarles. Piensa en eso. Piensa en lo grande que puedes alcanzar. Tu legado puede alcanzar a tus nietos, bisnietos. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos has permitido estar hasta aquí hoy. Te damos gracias porque tú sí nos has demostrado que eres un buen Padre, Señor. Señor, te damos gracias por nuestros padres terrenales. Te pido, Dios, que traigas un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento, un espíritu de paternidad a las cabezas de hogar. Te pido, Espíritu Santo, que puedas levantar a las cabezas de hogar como estandartes en sus hogares, en su familia. Te pido, Dios, que ellos puedan ser ejemplos, que ellos puedan reflejar a Cristo en sus hogares. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven sobre las cabezas de hogar, ven sobre las papás, ven sobre las madres. Llénalos de tu espíritu. En el nombre de Jesús, toda maldición generacional sea cortada ahora. En el nombre de Jesús. Y comienzan a avivarse. Comienza a regresar la gloria de Dios en esta casa. Y que esa gloria pueda ser llevada a sus hogares. Que ellos puedan vivir tu gloria en su casa. Espíritu, levanta cabezas de hogar llenas del Espíritu Santo.
Levanta cabezas de hogar llenos de sabiduría, que puedan reconocer tu voz, que puedan saber tus planes, que puedan saber que tú quieres, que es lo que a ti te agrada. Te damos gracias, Señor. Levanta hijos obedientes. Haz que los hijos puedan tener un encuentro contigo, Dios. Que puedan honrarte a ti, Dios, y a sus padres. Que no importa si sus padres han sido ejemplo o no, pero que ellos puedan ser obedientes. Levanta, Señor, dentro de nosotros hijos obedientes. Que el corazón de los hijos se vuelva hacia de los padres, que el de los padres hacia los chicos. Que toda herida que te hizo un padre, puedas perdonarlo en el nombre de Jesús. O si tu hijo te hizo algo, que lo puedas perdonar. Espíritu Santo, todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, sé tú obrando en nuestros corazones. Oh, esta generación no necesita un show más, no necesita un recital más, necesita un encuentro con el Espíritu de Dios. Te lo pedimos, Señor, ahora. Haz que los niños, los jóvenes puedan tener un encuentro con Dios. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias, Señor. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Poder en la sangre que Él derramó. Digámosles: tu sangre. Tu sangre me transformó. Tu sangre me inundó. Y tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó y tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Y hay poder en la sangre y que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Te damos gracias, Dios, por este culto que tú has permitido que hemos tenido en esta noche, Dios.
Te damos gracias por cada corazón tú has tocado en este día, Dios. Te damos gracias que a través de tu siervo, Señor, tú nos hablaste y nos has corregido nuestro caminar para el bien, para poder agradarte a ti, Dios. Te damos gracias, Señor. Hermanos, le agradecemos por venir en esta tarde en el culto de jóvenes. Tengo que avisarles algo que se me olvidó antes, que los padres que no han recibido sus regalos hoy lo van a recibir después, porque puede ser que los jóvenes no llegaron hoy. Solamente quería decirles eso porque se me olvidó. Pero sí, todos los padres han recibido un regalo, y si no lo recibieron hoy, lo van a recibir otro día. Y abajo, los del anuncios, abajo hay sándwiches de jamón y queso, o pavo y queso, y quesadillas y café y aguas, y es para misiones. Entonces podemos bajar a comer después de este hermoso culto que Dios nos ha regalado en este día.